Código genético. Como sabemos, el ARN está compuesto de 4 diferentes nucleótidos, por lo cual tiene un lenguaje de 4 letras. En cambio, las proteínas se componen de 20 aminoácidos y tienen un lenguaje de 20 letras. ¿Cómo es posible entonces una traducción entre estos dos lenguajes? Si a cada nucleótido se le asignara un aminoácido, se podrían cubrir solo 4. En cambio, si se utilizaran todas las combinaciones posibles entre dos nucleótidos, se podrían cubrir hasta 16, pero aún no son suficientes. Pero cuando se hacen combinaciones de 3 letras, se puede cumplir con la cantidad adecuada e incluso sobran algunos, tomando en cuenta que se juntan hasta 64 combinaciones. En la siguiente tabla podemos ver de manera más organizada estas 64 combinaciones que han sido formadas por los 4 diferentes nucleótidos. Algunas de ellas indican el inicio o la terminación del proceso de traducción, como en el caso de la metionina encerrada en color verde y los códigos de parada encerrados en color rojo. Todas las demás indican los diferentes aminoácidos que llegarán a conformar la proteína después de ser traducidas. Como ya mencionamos, todas estas anteriores agrupaciones son compuestas por 3 diferentes nucleótidos en sus diferentes posibilidades, y a este conjunto se le llama codones, sin importar cuál sea el patrón que formen. A estos codones los podemos encontrar en el ARN mensajero, y a cada uno de ellos le corresponde un anticodón que podemos encontrar en el ARNT o ARN de transferencia. Estos anticodones cuentan con las letras contrarias que se encontrarían en el codón, y toda secuencia de codones son leídas por la máquina de traducción del ARNT. Como sabemos, un codón corresponde a un aminoácido, por lo cual una secuencia de codones corresponde a una secuencia de aminoácidos, que como resultado nos ayudaría a formar una proteína. Como sabemos, hay más codones disponibles que aminoácidos que formar. Esto le da una característica al código genético llamado degeneración, que significa que un aminoácido puede ser codificado por más de un codón. Pero esta degeneración no es sinónimo de imperfección, pues el código genético no es ambiguo, porque ningún codón puede llegar a codificar varios aminoácidos o más de uno. En los aminoácidos que pueden llegar a ser codificados por más de un codón, como en el caso de la leucina que puede ser codificada hasta por 6, la diferencia entre estos codones se encuentra en la última letra. Y lo que es determinante para su especificidad son las primeras 2 letras. Esta especificidad no es tan simple, hay incluso algunas reglas que se tienen que seguir entre el codón y el anticodón, y fueron establecidas por Francis Crick. La número 1 especifica que las primeras 2 bases de un codón forman enlaces fuertes con sus pares correspondientes. Como se cuenta en forma contraria, estos serían la segunda y la tercera base del anticodón. La segunda especifica que cuando la primera base del anticodón, como en el caso del lado izquierdo, es C o A, la fijación de la tercera base del codón es específica y solo se reconoce S por el ARNT. Cuando en cambio la primera base del anticodón es U o G, la tercera base del codón es menos específica, como en el lado derecho. La tercera regla dice que cuando un aminoácido es codificado por varios codones diferentes, los codones que difieren en cualquiera de las primeras 2 bases requieren de ARNT diferente.
Plegamiento posttraduccional. Solo el 20% de las proteínas se pliegan correctamente durante su síntesis. Si la proteína necesita ser plegada más veces, se une a la chaperona HSP70. Con un gasto de ATP, la HSP90 y HSP70 se unen a las regiones hidrófobas y ayudan a la proteína a alcanzar su conformación adecuada. Las proteínas más complejas son conducidas por la HSP70, la chaperonina TRIC-CCT, que es un complejo que aísla las proteínas para que se puedan plegar libremente. Cuando una proteína no se pliega correctamente, se da una respuesta de estrés denominada Unfolded Protein Response. Cuando no se pliegan correctamente, producen diversas patologías como lo serían las encefalopatías espongiformes. Transporte y localización de proteínas. El destino de las proteínas depende de una secuencia de señal de aminoácidos que dirige a las proteínas a ciertos lugares de la célula. Todas las proteínas son sintetizadas en el citosol, esto significa que no presentan señal de localización. Son todas excepto las producidas en los ribosomas de las mitocondrias. Las que sí se dividen en péptido señal y región señal, que son señales de localización. Las proteínas cuyo destino es el núcleo y ya son sintetizadas en el citosol se les llama translocación posttraduccional. Las proteínas expuestas a peptidoseñal son incorporadas al RER. En este caso, la translocación es de tipo cotraduccional. Modificaciones posttraduccionales y regulación de la función proteica. Pudiendo cambiar su afinidad por un sustrato u otras proteínas, activar o inactivar su función catalítica, alterar la localización celular o provocar su degradación. En la adición de grupos funcionales está la fosforilación-desfosforilación. Ahí se puede activar o inactivar enzimas y modular su capacidad de interacción con proteínas. Acetilación y desacetilación. Esta regula la interacción de las histonas con ADN. Metilación, desmetilación. La función es modular la expresión genética. Acilaciones. En esta, la molécula de carácter lipídico se añade a la proteína. Glucosilación. La función de esta es dar estabilidad proteica, hidratación de secreciones celulares y reconocimiento y adhesión. Adición de péptidos. En este, la ubiquitina se une covalentemente a los residuos de lisina de proteínas, regulando su actividad. La proteólisis. Un ejemplo de esto es la insulina. Esta hormona se sintetiza como un precursor polipeptídico llamado preproinsulina. Es una modificación posttraduccional que consiste en la ruptura de enlaces peptídicos en una reacción catalizada por enzimas denominadas proteasas. La primera fragmentación elimina el peptidoseñal aminoterminal responsable de que la preproinsulina pase al retículo endoplasmático rugoso. Además, al pasar por este, se forman 3 puentes disulfuros que pliegan la estructura de la molécula. Así se forma la proinsulina, que se vuelve a fragmentar en el aparato de Golgi y en los granulos de secreción para dar lugar a que es ya la insulina madura. La vida media de las proteínas es muy variada, desde minutos hasta días. Además, si las proteínas tienen algún defecto en el plegamiento o están dañadas en su estructura, son reconocidas como defectuosas y degradadas. La degradación no selectiva es la llevada a cabo por las hidrolasas presentes en los lisosomas, los cuales reciclan a las proteínas. Esto sucede al fusionarse con las vacuolas autofágicas rodeadas de membranas que contienen pequeñas áreas de citoplasma u organelos. La degradación selectiva requiere que las proteínas sean marcadas por la poliubiquitinación. Las proteínas que no se pliegan correctamente o que tienen errores estructurales son reconocidas por la chaperona celular, activándose entonces el mecanismo de poliubiquitinación. La ubiquitina se une a la proteína mediante la actuación de la enzima activadora, la conjugadora y la ligasa, E1, 2 y 3 respectivamente. La ubiquitina se activa mediante la unión a E1, lo que necesita hidrólisis de ATP. Después se conjugan con E2 y luego E3. Y este proceso se repite varias veces.
Después, la proteína poliquitinada se desprende de E3 y es reconocida por la proteasoma, la cual tritura las proteínas. Muchos tumores presentan una actividad del proteasoma mayor que las de las células normales, por lo cual se han buscado tratamientos que inhiban la acción del proteasoma para el tratamiento del cáncer. Uso biomédico de las proteínas recombinantes. Muchas patologías son causadas por la alteración, carencia o insuficiencia de los diferentes tipos de proteína. En algunas enfermedades, esta proteína puede sustituirse con la tecnología del ADN recombinante. Algunas ya se usan y otras están en pruebas. Para esta fabricación es necesario clonar el gen de interés por amplificación de PCR e incluirlo en un vector o un elemento génico que sea capaz de expresar dicho gen e introducirlo en un organismo cultivable para que se pueda sintetizar la proteína en grandes cantidades. Esta proteína eventualmente será aislada y purificada para poder ser utilizada en clínica. Hay diferentes organismos como los fagos, las bacterias, levaduras, hongos, plantas, células de insectos y mamíferos que actúan como hospedadores y sistemas de expresión. Pero cada uno de estos sistemas puede tener sus propias ventajas y también sus inconvenientes. Tienen también algunas consecuencias funcionales, como son los cambios conformacionales, modificaciones posttraduccionales y la antigenicidad. La manera de purificar la proteína varía por el tipo de organismo y también la toxicidad, e incluso puede condicionar su uso en humanos. Hay diferentes aspectos a considerar con cada organismo. Por ejemplo, en las bacterias no hay splicing y hay muchas modificaciones posttraduccionales que son necesarias para la función de las proteínas humanas y no tienen lugar en esos organismos, como puede ser la glucosilación. Pero debido a su gran uso, hay mucha experiencia conforme a las bacterias. En las levaduras sí hay glucosilación, pero las cadenas glucídicas son distintas a las de las células humanas. En las células de insectos se puede introducir el vector por medio de baculovirus que infecta específicamente a las células de insectos, pero las proteínas glucosiladas producidas son distintas a las humanas. Por último, las células de mamíferos no tienen ningún problema con la glucosilación. El único inconveniente es que estos cultivos suelen ser lentos y de bajo rendimiento. Un ejemplo de proteína recombinante utilizada en la clínica es la insulina. Esta hormona es responsable de la captación de la glucosa, pero no se produce en pacientes de diabetes tipo 1. Hasta los años 60, la única forma de concebir esta insulina era purificándola a partir de los páncreas de los animales. Pero después de 1960, Herbert Boyer consiguió elaborar por primera vez la insulina mediante la ingeniería genética del ADN recombinante.